En las últimas 36 horas hemos visto mucho movimiento económico. Ayer justamente los mercados estaban al alza, veíamos números verdes, pero hoy amanecimos con correcciones y mercados a la baja. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando con la economía? Pues Karen, lo mismo que está pasando con el ánimo internacional. Ayer estábamos expectantes, muy optimistas acerca de la posibilidad de un pronto cese al fuego en Ucrania. Hoy como que las cosas empiezan a corregirse, vamos a ver si del todo o no. Porque lo que ha sucedido, Karen, es que en las negociaciones que hubo en Turquía, que las vamos a ver a continuación, hubo algunos avances pero no tan significativos. Anuncio de repliegue de las tropas rusas, hoy parece que las tropas rusas no tuvieron tal repliegue. Anuncio de una potencial reunión de Putin-Zelensky, cosa que queda un poquito aplazada, pero por lo menos ya se está hablando de eso, con elementos para un potencial acuerdo, la neutralidad de Ucrania y las negociaciones sobre Donetsk y Lugansk, que son las dos provincias que ahora Putin dice que son ya repúblicas independientes. Vemos entonces destellos de alguna manera pues de recuperación económica. Claramente hay mucha tela por cortar, pero Mauricio, ¿qué tan probable, mirando todo esto, es que realmente haya un cese al fuego? Pues Karen, no es tan fácil porque los elementos que están en el borrador en este momento son todavía muy tentativos. Es más, ni siquiera las tropas rusas se han replegado. Podríamos tener, eso sí, si hay cese al fuego, impactos sobre bolsas internacionales, precios del petróleo, tasas de cambio. Por eso es que estamos hablando del impacto económico de este tema, no tanto porque nos interese la estrategia alrededor de Kiev, sino el impacto económico que esto puede tener. Pero está todo muy revuelto, Karen, a estas alturas. Y justamente es por eso que estamos invitando a un especialista, a una voz autorizada para que nos diga cómo se ve el entorno de la economía internacional y el impacto que puede tener sobre la economía colombiana. Eso es lo que nos interesa, el impacto económico, revisar cómo es que impacta a nuestro país, y es por eso que nos conectamos directamente con Luis Fernando Mejía, quien es director de FEDesarrollo. Efectivamente, Karen, estamos con una voz autorizada para ver qué es este rollo que se está dando en la economía global, que suben, que bajan, que hay incertidumbre y volatilidad. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, bienvenido a Impacto Económico nuevamente. Hola Mauricio, hola Karen, un saludo muy especial, gracias por la invitación. Bueno, Luis Fernando, no sabemos exactamente qué va a pasar con esa guerra en Ucrania, pero lo sucedido en las últimas 36 horas ya le da a uno ideas de cómo se afectaría positivamente la economía internacional si efectivamente hubiera una posibilidad cierta de un cese al fuego. ¿Cuáles son esas principales variables que se afectan favorablemente con la posibilidad de un cese al fuego? Así es, Mauricio, estas noticias que por lo pronto parecen ser muy positivas tienen efectos a través de tres canales fundamentales. El primer canal tiene que ver con las variables de los precios de los commodities, en donde por supuesto Rusia y Ucrania han generado unas afectaciones importantes, por ejemplo en el precio de algunos alimentos como el maíz y el trigo, en el precio del gas, en el precio del petróleo, y naturalmente este tipo de noticias podrían llevar a disminuciones frente a los niveles observados en el pico del conflicto cuando arranca a finales del mes de febrero. Ese es un canal que afecta de manera distinta a los países dependiendo, por supuesto, si son productores o importadores de ese tipo de materias primas básicas. El segundo canal tiene que ver con el canal real, el crecimiento económico. A raíz del conflicto ya algunos organismos multilaterales habían empezado a reducir los pronósticos del crecimiento económico mundial. La OCDE hablaba, por ejemplo, de una reducción de 1 punto porcentual en el crecimiento económico mundial. En la medida en que se despeje la incertidumbre de este conflicto, pues no tendríamos los impactos en materia económica, y eso por supuesto es una gran noticia. Y finalmente el tercer canal tiene que ver con el canal financiero. Naturalmente los conflictos como los que estamos viendo generan mucha incertidumbre, y eso genera a su vez un deterioro en el precio de muchos activos financieros, incluyendo las bolsas de valores, incluyendo los títulos de deuda pública de muchos países, especialmente las economías emergentes, que en la medida en que se resuelva este conflicto, pues verían por supuesto procesos de valorización paulatina. Bueno, precios de materias primas, crecimiento de la economía en general en el mundo y también regionalmente, y fuera de eso el canal financiero. ¿Cómo afectarían en esas tres dimensiones a la economía colombiana un avance hacia un cese al fuego, Luis Fernando? Bueno, indudablemente que sería una buena noticia, porque en el contexto de la coyuntura económica mundial, en donde estamos viendo procesos inflacionarios, naturalmente que si bien para Colombia es positivo un aumento del precio del petróleo, porque Colombia exporta cerca de un 40% del total del valor de las exportaciones en petróleo y sus derivados, infortunadamente tiene una exposición muy grande desde el punto de vista de un elemento fundamental,
para la evolución de la canasta familiar, que es las importaciones de fertilizantes que hacemos, que son del 75% del total, de los cuales el 40% vienen justamente de Rusia y Ucrania. Eso iba a generar seguramente algunas presiones adicionales en la producción, en el costo de esa canasta de alimentos que infortunadamente podría aumentar. Es una buena noticia entonces porque podría empezar a limitar esas expectativas de una mayor inflación, especialmente de alimentos. Podríamos mantener de todas maneras, a pesar de estas noticias, un precio del petróleo relativamente alto. Recordemos que antes del conflicto ya el precio del petróleo estaba por encima de los $90 por barril. Muy importante también la noticia de que seguramente no va a haber una desaceleración profunda de la economía mundial. Eso nos afecta en el canal externo. La demanda de nuestras exportaciones depende de qué pasa con el resto de las economías. Así que también podríamos tener una mayor dinámica de las exportaciones. Y finalmente, la valorización de nuestros activos financieros. Seguramente podría haber valorizaciones adicionales en la bolsa de valores, un fortalecimiento adicional de nuestra moneda, y eso, por supuesto, todo es una buena noticia para la coyuntura económica del país. Ahí está la voz experta de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicándonos cómo la posibilidad de movernos hacia un cese al fuego o por lo menos aplacar la beligerancia en Ucrania nos puede ayudar a la economía mundial y a la economía colombiana. Gracias, Luis Fernando, por haber estado en Impacto Económico. Con mucho gusto, Mauricio. Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo.